Cordial saludo, profesores y compañeros. El día de hoy estaremos abordando el capítulo número 3 del libro de Administración Estratégica y Política de Negocios, donde en este capítulo 3 se nos habla acerca de la ética y de la responsabilidad social en la administración estratégica. Y básicamente estaremos dividiendo este tema en dos componentes principales, que son las responsabilidades sociales de quienes toman las decisiones estratégicas y la toma de decisiones ética, los componentes para esta toma de decisiones éticas. En primer lugar, cuando estamos hablando de aquellas responsabilidades sociales de quienes toman estas decisiones estratégicas, nos encontramos dos aspectos, y es la responsabilidad de las empresas comerciales y las partes interesadas corporativas. El concepto de responsabilidad social pues nos propone una corporación privada, tiene responsabilidades con la sociedad que van más allá de solamente obtener utilidades. Y encontramos dentro de estas responsabilidades dos tipos de enfoque. El enfoque tradicional de Friedman de la responsabilidad empresarial, y Friedman argumenta en contra del concepto de responsabilidad social y habla de volver a una economía mundial liberal con un mínimo de regulaciones gubernamentales. En resumidas cuentas, digamos que menosprecia y quita valor a este concepto de responsabilidad social y dice que existe una y solamente una responsabilidad social de la empresa, que es usar los recursos de la empresa y participar en las actividades que están diseñadas para incrementar las utilidades mientras que se estén dentro de las reglas del juego, mientras se cumplan, digamos, con esas normas que hay. Eso quiere decir, o sea, participar en una competencia abierta y libre sin engaño ni fraude. O sea, como decíamos anteriormente, en resumidas cuentas, no está muy de acuerdo con este concepto de responsabilidad social, y digamos que le parece poco atractivo, poco importante y se enfoca más en generar utilidades. Caso contrario, tenemos el enfoque de Carroll, donde este nos habla acerca de cuatro responsabilidades empresariales. Y esas cuatro responsabilidades empresariales, digamos que abarca mucho más, ¿cierto? Donde no solamente tiene en cuenta las económicas, sino otras. Donde esa primera responsabilidad es la económica y es la razón de ser de la empresa, que es el cumplimiento de los bienes y servicios de valor para que la sociedad, eh, de, o digamos que de tal manera que la empresa pueda pagar a sus acreedores y a sus accionistas. O sea, cumple el propósito económico que tiene la empresa, que realmente es su razón de ser. Pero no solamente se queda ahí, sino que tiene una visión más integral y nos habla también de un cumplimiento, de una responsabilidad legal. Y en este caso nos menciona que tiene que cumplir con los gobiernos, o aquello que los gobiernos definen como responsabilidades legales, o sea, la normatividad y todo aquello que impone aquellas leyes impositivas del gobierno. También se nos habla de unas responsabilidades éticas, y en este caso habla acerca de lo que se debería cumplir, y es seguir las creencias generalmente aceptadas sobre el comportamiento en una sociedad. Esta sería la tercera responsabilidad. Y finalmente, las responsabilidades discrecionales, que se enfoca en aquello que se podría cumplir, y son las obligaciones, digamos, de carácter voluntario que asume, digamos, una organización o una corporación. Y en este ejemplo, pueden ser casos, por ejemplo, como contribuciones filantrópicas o apoyos, digamos, al entorno social, ¿cierto? Fundaciones, corporaciones, etcétera. Ya lo miraremos en el segundo componente de partes interesadas corporativas. Muy bien. Y en este segundo componente de las responsabilidades sociales que tienen que tomar de quienes toman esas decisiones estratégicas,
debemos tener en cuenta también las partes interesadas corporativas. Y en este caso, digamos que se debe hacer un análisis de esas partes interesadas y esto nos lleva a una clasificación de estas partes interesadas, una clasificación en unas partes interesadas primarias en donde encontramos los, o digamos, podemos hablar de aquellos que tienen una relación directa con la corporación o la organización y suficiente poder de negociación para influir directamente en las actividades corporativas, como lo son los clientes, como lo son los empleados, los proveedores, los accionistas y los acreedores de la empresa. Y en segundo lugar, tenemos un segundo grupo de partes interesadas, denominado partes interesadas secundarias. Y estos son aquellos que solo tienen una participación indirecta en la organización o en la corporación, aunque también reciben una influencia de las actividades de esta, como lo son, por ejemplo, las ONG, activistas, las comunidades, asociaciones, los competidores y los gobiernos. Muy bien. Pasemos al segundo componente o al segundo punto importante en este tema de ética y responsabilidad social en la administración estratégica, y es la toma de las decisiones éticas. Y aquí vamos a encontrar dos componentes principales que nos van a explicar esta toma de decisiones ética, y son las razones de comportamiento poco ético y el fomento de un comportamiento ético. Y en el primer componente, en estas razones de comportamiento poco ético, encontramos dos aspectos principales del que se nos habla en este tercer capítulo, y es el relativismo moral. Y cuando hablamos de relativismo moral, estamos hablando de las justificaciones o esas personas que justifican sus posturas poco éticas bajo el argumento de que no existe un código de ética absoluto y que la moralidad es un concepto relativo. También en este relativismo moral se sostiene que la moralidad es relativa a ciertos valores personales, sociales o culturales, y que no existe ningún método para determinar si una decisión es mejor o no que otra. O sea, digamos que se justifica de esta manera y da pie a cualquier opción, ¿cierto? Diciendo que cada uno tiene sus principios o tiene su moral, eh, y que digamos es algo subjetivo de acuerdo a la manera de pensar o a la moralidad que cada uno tenga. Caso contrario, tenemos unos niveles de desarrollo moral del señor Kohlberg. Y en estos niveles eh, de moral los vamos a dividir o los vamos a explicar en tres niveles. El primero de ellos es el nivel preconvencional, y este nivel se caracteriza por un interés en el yo. O sea, se centra, digamos, es algo egocéntrico o egoísta, y es centrado solamente en el yo. El nivel convencional es un nivel que se caracteriza porque la persona considera las leyes y las normas sociales, o sea, tiene un respeto hacia esos conceptos sociales y hacia la ley. Y finalmente tenemos un nivel postconvencional o de principios, y este se caracteriza por el apego de una persona a un código moral interno, ¿cierto? Aquí tenemos, digamos, la explicación de esos razonamientos o digamos, dos pautas que nos explican esos comportamientos éticos o no éticos. Muy bien. Y tenemos finalmente un fomento hacia el comportamiento ético y hacia la toma de decisiones ética en la administración estratégica. Y digamos que esta sigue la línea de estos cuatro principios que hablamos hace un momento de Carroll. Y este nos habla de dos componentes, unos códigos de ética y unas directrices de componente del comportamiento ético. Cuando estamos hablando de ese código de ética, estamos hablando de un código que especifica unas expectativas de la organización o que define la organización del comportamiento de sus empleados mientras estén en el trabajo. O sea, se vuelve una cultura y lo que espera la empresa de cómo se comporta, desde el gerente o desde las cabezas hasta quienes
digamos, se encargan de la parte productiva o la operativa. Y este tiene tres enfoques. Un enfoque utilitario que afirma que las acciones y los planes deben juzgarse por sus consecuencias y por lo tanto las personas deben comportarse de tal manera que produzcan el mayor beneficio y el menor daño o costo a la sociedad. El segundo enfoque es un enfoque de derechos individuales y este enfoque nos habla o afirma que los seres humanos poseen ciertos derechos fundamentales que se deben respetar en todas las decisiones y que también se debe evitar una decisión o comportamiento en particular si este comportamiento o decisión interfiere con los derechos de los demás. Y finalmente hay un tercer enfoque que es el enfoque de justicia y este enfoque afirma que los líderes deben ser equitativos, también deben ser justos e imparciales en la distribución de los costos y beneficios a los individuos o grupos, y que deben seguir los principios de justicia distributiva, o sea, que las personas que son similares en dimensiones importantes, como la antigüedad laboral, deben también ser tratados de manera igual. Y un principio de equidad, donde la libertad debe ser igual para todas las personas. Muy bien. Y de acá pasamos a un segundo componente que son las directrices para un comportamiento ético. Y esas directrices, digamos que se dividen o tienen tres aspectos importantes. El primero es un componente de ética o es una directriz, digamos, de ética. Es un ingrediente necesario para un comportamiento ético. Y la ética se define como esas normas de conducta aceptadas de común acuerdo que rigen el desempeño de una ocupación, un oficio o una profesión. O sea, es una aceptación donde la gente, digamos, respeta ciertas conductas o cierta manera de actuar. Digamos, en un segundo nivel encontramos la moralidad y esta ya implica preceptos de conducta personal que se basan en fundamentos religiosos o filosóficos. Digamos que es un poco más, puede ser un poco más profundo y son esos preceptos, esos preconceptos que cada persona tiene. Y finalmente tenemos una directriz de ley y esta se refiere a lo que está permitido o está prohibido en ciertas conductas y que hacen que se cumpla o no la moralidad. Muy bien, esta es la explicación de este tercer capítulo de ética y responsabilidad social en la administración estratégica. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido lo suficientemente claro. Muchas gracias.